Quiero que abras tu Biblia en Marcos 5, 27 y 28, ¿sí? Hoy te quiero hablar sobre tocar el manto, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidades, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Y muchas veces el problema es que nosotros no nos acercamos a Dios, ¿sí? Tenemos una necesidad como le pasó a esta mujer y la realidad es que nosotros necesitamos ir a Dios, ¿sí? Porque usualmente nosotros estamos acostumbrados a creer que Dios tiene que venir a suplirnos la necesidad sin que nosotros vayamos a Él, ¿sí? Y la realidad es que nosotros debemos ir hacia Él, ¿sí? Sea que tengamos una enfermedad, una discapacidad, ¿sí? Podemos ser que tengamos culpa, angustia, dolor, ¿sí? Falta de perdón en nuestro corazón. Pero la realidad es que nosotros tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a sus pies, ¿sí? Y Él es quien va a restaurar nuestra vida, quien nos va a sanar, quien nos va a levantar y quien va a romper esas cadenas del pasado. Así que vamos a leer lo que dice en Marcos 5, 27 y 28. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, yo te pido que tú te derrames con poder, Señor, sobre esta palabra. Señor, que tú, Señor, abras nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Te pido para que tú, Señor, te muevas con tu Espíritu Santo, Señor, abriéndonos, Señor, el entendimiento y que tú, Señor, te derrames en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Te quiero hablar como primer punto, ¿sí?, sobre el manto. En Marcos 5, 25 al 28 vamos a ver el contexto de esta historia, ¿sí?, por qué le estaba pasando a esta mujer este problema. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos, gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, ¿sí? Sabemos que esta mujer tuvo el atrevimiento, ¿sí?, de ir entre medio de la multitud y tocar el manto de Cristo Jesús, ¿sí? Pero nosotros lo que podemos ver en esta historia es la fe, ¿sí?, y la esperanza de esta mujer. Ya ella había perdido todo, nos dice la palabra de Dios, que ella había gastado todo lo que tenía, ¿sí? Todo su dinero había gastado en los médicos y ya no le quedaba más nada para dar, ¿sí? Ella estaba completamente, por así decirlo, sola y vacía por el hecho de que ya su confianza en los médicos ya se había desvanecido y ella creía que iba a morir de esa manera. Pero sin embargo, cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella se levantó y empezó a hacer algo en su vida, empezó a motivarse, ¿sí? Y la esperanza que estaba dentro de ella, ¿sí?, se empezó a mover. La esperanza quiere decir confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el enfoque que te quiero dar? Es que nosotros tenemos que ir a Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos que levantarnos y hacer un acto de fe, ¿sí? Porque sabemos que la fe sin obras es completamente muerta, ¿sí? Y esta mujer, sí, se motivó, se levantó y a pesar de todo pasó entre medio de muchas personas. Eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Que no es que estaba solamente ella, no es que Jesús iba solamente caminando y que ella fue y lo tocó, sino que había una multitud, ¿sí? Lo podemos ver en Marcos 5:31, dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? O sea, estamos hablando de muchas personas, de mucha gente, donde ella no podía tener un acceso directo, ¿sí?, a Cristo Jesús. Ella no podía estar directamente, simplemente ir, sino que tenía que estar cruzando entre medio de personas, empujando, ¿sí?, a la multitud. Y no la vemos a esta mujer diciendo: ah, no, porque Jesús está lejos. ¿Por qué Jesús no viene hacia mí? ¿Por qué siempre me tengo que estar haciéndome la vida más difícil, más complicada? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer esto para Dios? No la vemos quejándose, la vemos con una necesidad profunda en su corazón y la vemos que ella se levanta y empieza a manifestarse fuertemente y acercarse a Cristo Jesús porque ella tenía una necesidad verdadera, porque ella quería ser sana, ¿sí? Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, ¿sí? Y nos empezamos a hacer la cabeza diciendo: no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta dificultad en mi vida? ¿Por qué no puedo ser sano si yo simplemente creo en Dios? ¿Sí? Pero la realidad es que Dios se va a manifestar dentro de una iglesia, se va a manifestar dentro de donde nosotros invocamos su presencia y todo empieza a cambiar.
Y este es el resultado que ella pudo tener porque ella se animó y se acercó, se desafió a sí misma para levantarse y para acercarse a Cristo Jesús, ¿sí? Y la fe, ¿sí?, de esta mujer fue la que lo impulsó, a pesar de todo, a pesar de su condición, ¿sí?, a llegar a Cristo Jesús. Marcos 5:27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ella no fue delante de Jesús. Ella no tuvo esa valentía de enfrentar a Cristo Jesús de delante de ella y poder decirle: Señor, tengo una necesidad. Tengo esta necesidad en mi vida y quiero que me sanes. Y quiero poder romper esta maldición y poder empezar a tener una vida nueva. Ella no se animó a hacer eso, sino que fue por detrás, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra que ella fue por detrás y tocó el manto de Cristo Jesús, ¿sí? Tampoco ella no se echó atrás, no se quedó en su lugar, sino que se animó a levantarse y empezar a ir hacia Él, ¿sí? Se levantó y fue hacia Él. Y no lo vemos a Jesús acercándose a ella, sino ella acercándose hacia Él. Lo segundo que podemos ver, ¿sí?, es que a ella la cautivó el miedo y la vergüenza, ¿sí? Marcos 5:32 y 33 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, imagínate que esta mujer tenía tanto miedo que estaba temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, se arrodilló delante de Cristo Jesús y le dijo toda la verdad, ¿sí? Muchas veces estamos pensando, cuando vamos a la iglesia, es en qué dirán, ¿sí? Mi condición en mi vida, cuando yo me acuerdo cuando me salvé, yo decía: ¿qué van a decir mis amigos de que yo estoy yendo a la iglesia? Me van a tomar como un religioso. De hecho, pasaba eso, ¿no? Que las personas venían y me decían: ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Sí? Sí, puedes ser una buena persona igual. Pero ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ellos no sabían lo que Dios estaba trabajando en mi matrimonio. Ellos no sabían lo que Dios estaba trabajando conmigo para que yo pueda criar a mis hijos, enseñándome, ¿sí? Y esta mujer, ¿sí?, lo único que podía ver era su condición, por eso tenía tanto miedo. Lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí?, es que antiguamente se creía que una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer inmunda, la cual no podía tocar a nadie y nadie se le podía acercar. Eso lo podemos ver en Levítico 15, 25 al 27, dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. La palabra de Dios nos muestra que se decía en ese tiempo que era inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama en la que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que ella se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocase esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La palabra de Dios nos muestra, ¿sí?, que las personas no se podían acercar a la mujer cuando estaba en sus días, porque si no se la consideraba una persona inmunda, ¿sí? Pero, sin embargo, esta mujer tocó a muchas personas, y no solamente tocó a personas, sino que también tocó a Cristo Jesús. Y no solamente tocó a Cristo Jesús, sino que lo tocó en el manto, que el manto no era cualquier cosa, ¿sí? En ese tiempo lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, es que Jesús tenía el manto, que era una especie de capucha, ¿sí? Hoy lo podemos ver así, ¿sí?, que eso se llamaba tzitzit, ¿sí?, que este manto, ¿sí?, que se ponían sobre la cabeza, ¿sí?, era para oración, ¿sí? O sea, ellos se ponían ese manto cuando iban al templo para orar, ¿sí? Este manto tenía 4 puntas, y de esas 4 puntas, cada punta tenía 8 flecos, ¿sí? Cada una de esas puntas representaba el nombre de Dios, ¿sí? Sabemos que el nombre de Dios, ¿sí?, en aquel tiempo se decía que no se podía nombrar, entonces eran 4 consonantes, ¿sí? Entonces nosotros, o sea, en ese tiempo no se podía nombrar, y sabemos, ¿sí?, que eso era la representación del nombre de Dios, y cada una de esas puntas era la perfección, porque el 7 es la perfección, y otra de las puntas era la representación de Dios, ¿sí?, en cada uno de esos mantos.
Y esto era intocable porque era algo sagrado, y esta mujer tuvo el atrevimiento de acercarse a lo sagrado y a tocarlo. Y entonces ahí vemos que Jesús se da cuenta de esto porque dice, salió poder de mí, ¿sí? Y él pudo ver que esta mujer había sido sanada. Y podemos ver el amor de Dios hacia nosotros, hacia las personas, hacia cada uno de nosotros. Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La realidad es que Jesús quiere hacernos libres a cada uno de nosotros. Quiere que nosotros seamos libres por su sangre. Quiere que nosotros invoquemos su nombre, que nosotros vayamos hacia Él, nos acerquemos hacia Él y que Él pueda hacerte libre en este día. Y empieces una transformación en tu vida y empieces a cambiar y empieces a ver cómo Él quiere moverse en tu vida. La condición de esta mujer era ilógica porque ella no se podía acercar a Él. Ella no podía tocar a las personas, no podía enfrentarse a todo esto. Y muchas veces nosotros pensamos lo mismo de nosotros mismos, ¿sí? Pensamos en que nosotros no nos somos dignos de Dios, no somos dignos de acercarnos hacia Él. Pero la fe fue lo que le impulsó a ella, la esperanza de que Dios podía hacer algo en ella, la impulsó, la empujó y la llevó hacia Cristo Jesús. Y Él tuvo misericordia y la pudo sanar. Lucas 8:46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En esta mañana, si vos querés, si vos te animás, podés concentrarte en la presencia de Dios y podés sentir su presencia en tu corazón, en tu vida y en tu alma y llevarlo a tu casa, a tu familia y podés ver la transformación que Cristo Jesús puede hacer en tu vida. Jesús, ¿sí?, quiere que nosotros nos acerquemos hacia Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? La definición de gracia se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor o un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo. Sabemos que nuestro Padre Celestial, por medio de la gracia nosotros somos salvos, por medio de aquella cruz, ¿sí?, por medio de esa sangre que Jesús derramó por cada uno de nosotros, nosotros podemos alcanzar la salvación de nuestras propias almas, ¿sí? Es algo que no nos merecemos, es la realidad. Cada uno de nosotros cometimos pecados, tal vez mentimos, tal vez no fuimos ladrones, no robamos y tampoco matamos a nadie, pero tal vez alguna insultaste a alguien, ¿sí? O tal vez mentiste, o tal vez engañaste. Y con eso ya es suficiente para que estemos destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada, te redime de cada una de tus faltas delante de Dios. Y esa es la gracia que nosotros tenemos hoy en día. La realidad es que esta mujer tampoco se merecía ser sana, ¿sí? Pero la gracia es lo que la sanó. Ella no podía acercarse, pero sin embargo por gracia fue liberada. Marcos 5:34 dice, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En esta mañana vos podés ser libre por la sangre de Cristo Jesús. Tu fe tiene que estar puesta y mirando directamente hacia Él y observando lo que Él tiene para tu vida. Hoy podés acercarte a Jesús para ser libre. ¿Puedes ser sanado por tu fe en Jesucristo? ¿Podrías abrirte paso a todos esos problemas y dificultades que tenés en tu vida y acercarte a Dios? En esta mañana te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro.